Pues arrancamos esta mesa, la industria y la energía en Cataluña, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Modera esta conversación Joan Roget, vicepresidente de Foment del Treball. Adelante. Sí, perfecte. Molt bé. Moltes gràcies. Bienvenidos, muchas gracias, Albert. Gracias por la organización de esta sesión. Y mi objetivo, en primer lugar, es transmitir, ahora que tenemos la gran oportunidad de tener estas personas con nosotros, una gran experiencia en la industria, y hablar de ese pacto. El primero, con el Pacto Nacional por la Industria, fue el presidente Mas, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y todos los actores sociales. Y después también el presidente Montilla, que no nos olvidemos que fue primero ministro de Industria y nos puede contribuir muchísimo a ver hacia dónde debemos de ir y dónde nos encontramos ahora. Para situarnos y dar mi perspectiva, que es de la química, del mundo de la química, pero supongo que la situación es similar para el automóvil. Durante años se está trabajando hacia la sostenibilidad. Nosotros, por ejemplo, en el sector químico, solo un ejemplo, desde el año 90 hasta la actualidad, hemos aguantado un 50% y hemos reducido los gases de efecto invernadero a casi la mitad, así que hemos reducido casi un 30% en total. Estamos trabajando en esa dirección, y este impacto tan importante en el entorno del medio ambiente, pues es importante destacar que no es suficiente, que vamos hacia una urgencia superior solamente en la parte de la química. Hablamos un día acerca del reto que tenemos delante, y estamos hablando de 9.000 millones de euros como inversión necesaria. Esto es lo que nos espera. Y nuestra pregunta es, ¿qué debemos de hacer para que esta inversión se haga aquí? Y esta es la gran inquietud que tenemos las empresas que nos encontramos aquí hoy. ¿Cómo podemos traerlo aquí, que sea en Europa y, si fuese posible, aquí en Cataluña? Y con esta pregunta podemos empezar e iremos viendo lo que tenemos que hacer todos, tanto en la parte pública como en la parte de las empresas y el entorno social. Podemos empezar con el presidente Montilla, que nos dé su visión, qué es lo que ve, qué es lo que cree que debemos de hacer para que el futuro de la industria sea aquí, porque estos proyectos de los que estamos hablando pues se hagan aquí. Bueno, yo diría en dos cosas, no solamente pensando en atraer la inversión extranjera, sino también en dar las condiciones propicias para que los proyectos que salgan en la sociedad catalana puedan encontrar en la sociedad catalana una viabilidad. Y eso significa tener los instrumentos y las condiciones para que sea posible. Es cierto que en un mundo globalizado, a pesar de las disrupciones que hemos tenido en los últimos años con COVID y todo lo que eso ha supuesto, y el mundo se está segmentando en parte y retrocediendo de la globalización, pero tenemos que ser competitivos para atraer proyectos industriales que cada vez se hacen más en las grandes urbes industriales, casi como una subasta. Procesos que yo viví, que podemos hablar de SEAT y Volkswagen, que viniera la primera línea para hacer Audis fuera de Alemania, o proyectos en Renault, por ejemplo, en Opel, en mi etapa de ministro. Pues quiere decir que hoy día en ciertos ámbitos también ocurre en el sector químico, como tú sabes perfectamente, en el automóvil. El problema es que cada empresa tiene muchos lugares donde pueden ubicar sus centros, y hay algunos que tienen las condiciones más favorables, y muchas veces compiten estos centros
de cada estado, entre ellos dentro de la matriz, de la propia matriz de la empresa. Esto significa que tenemos que tener las condiciones, y las condiciones son, pues, ¿qué es lo que necesita la industria? La industria necesita capital. No estoy hablando de los proyectos que vienen de fuera y que suelen venir ya con el capital necesario, sino proyectos que tienen que nacer aquí. La dimensión de las empresas y de la industria es muy distinta a lo que era en el pasado. Si a veces comparamos y decimos en el año 55 el 43% era el peso del PIB de la industria, y ahora es el 47%. Bueno, no es exactamente así, hay que relativizarlo. El proceso de externalización de ciertas actividades de las empresas ha significado que ahora no se puede comparar, pero se necesita, como he dicho, capital. También los emprendedores que hay aquí en nuestra casa tienen que tener la posibilidad de acceder a ese capital. Es cierto que tenemos instrumentos, pero es necesario persistir en este camino. Y obviamente también es necesario tener personas cualificadas. Este es un problema que la industria muchas veces se encuentra. Esto quiere decir reforzar más la formación profesional, la cualificación de la gente. Después también la industria, según qué tipo de industria. Debemos de tener un acceso a temas relacionados con la innovación y el desarrollo. Y en este caso, nuestro sistema en Cataluña de investigación es un sistema que es competitivo con otras partes del mundo, y nuestras universidades también, a pesar de que hay mucha gran dificultad. Y los salarios es otro tema que también es importante en este sentido cuando deciden las empresas. Aquí también creo que somos competitivos, aunque la industria tiene algunos de los salarios más altos. Esto es lo que nos dice en la estadística, pero son los que más invierten en I+D, más I, son los que contribuyen más a un saldo razonable del balance comercial, pero los salarios suelen ser más altos. Y también necesitamos, y es uno de los aspectos centrales de este tema, es la energía. La energía tiene que estar asegurada y tiene que ser a un precio competitivo. Pero iremos hablando de esto. Pero creo que son todas estas condiciones: un entorno regulatorio favorable, unas administraciones que sean comprensivas, unos sindicatos que dialoguen y que negocien. Creo que todo esto es necesario. Y obviamente algunos de estos se pueden mejorar aquí. Estabilidad política también es importante. Determinadas inversiones necesitan esta estabilidad porque son grandes inversiones y tienen que ver el medio y largo plazo. Y estas consideraciones las menciono porque también creo que tienen su peso. Presidente Mas. Sí, funciona. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación a participar en esta jornada, y os deseamos todos éxitos en este día. Yo resumiría la pregunta que nos has hecho diciendo que Cataluña seguramente tiene todos los activos y los atributos para ser un destino atractivo, pero no sé si tiene la voluntad. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que si vemos los atributos y los activos y lo vemos con una perspectiva a largo plazo, vemos que efectivamente los tenemos. Tenemos una gran tradición industrial y esto es parte de nuestros genes. No hablamos de décadas, sino de siglos de esta historia. La industrialización de Cataluña desde el punto de vista de la conexión con la energía se hace con una gran capacidad de innovación. Ya hace 200 años no había carbón.
Al contrario de los ingleses que estaban desarrollando su metalurgia y su sector textil y tenían carbón, y después ¿qué hicieron? Bueno, pues pusieron las industrias cerca de los ríos pequeños, y si los comparamos con los ríos europeos son pues casi como rieras, y esto ha llevado a mucho ingenio. Esto ha creado un pósito, un pozo, ha creado un pozo, y desde el punto de vista de los profesionales, desde el punto de vista de la diversificación industrial que tenemos en Cataluña, que es muy grande, si lo miramos desde el punto de vista que no existía hace décadas, pero ahora sí, de la mentalidad exportadora, actualmente la industria catalana está orientada hacia los mercados exteriores, esto es claro, todos los sectores sin excepción y cada vez más. Un territorio como Cataluña, que tiene el 16% de la población y el 19% de la economía, pues ya lo dice todo. Quiere decir que esta orientación al extranjero existe si lo vemos desde el punto de vista de la posición geográfica, estratégica. Tenemos también muchos activos. Si lo vemos desde el punto de vista del talento y los centros de investigación asociados con la industria, también tenemos muchos activos. Así que somos atractivos y tenemos básicamente todo lo que necesitamos tener. Ahora la pregunta que hago yo es si tenemos la verdadera voluntad de hacerlo. Y no digo que no, y escuchando hoy a la posición de las personas que representan a las instituciones, bueno, pues dirían afirmativamente que sí, sin duda, pero si miramos la experiencia de los últimos años, a mí no me tranquiliza, porque tengo la sensación de que una condición básica para atraer el crecimiento económico y el dinamismo no se acaba de cumplir actualmente en nuestro país. Y esta condición básica es que un país tiene que declararse amigo de la actividad económica, no de la especulación, no de los ricos, como a veces se confunde desde una visión ideológica. El querer actividad económica significa de qué pie calzamos y qué es lo que nos estamos jugando de cara al futuro. Yo recuerdo, para acabar, y mencionaré algo también relacionado con las energías renovables, pero recuerdo que hace unos años atrás, cuando presenté en unas elecciones del Parlamento de Cataluña, utilicé un lema en el 2010, y el presidente Montilla también lo vivió, como después lo viví yo, un lema que decía: yo quería un gobierno y sobre todo una administración que fuera business friendly, amigable con los negocios. Y en ese momento eso se entendía muy bien. Yo no sé si en este momento alguien podría hacer un discurso así. Y si es así, entonces significa que algunas cosas mentalmente han cambiado, y no sé si estas cosas que han cambiado mentalmente son las que más nos convienen o no para, ir hacia un futuro como el que estamos describiendo. Y para incluir el tema energético, si me lo permiten, un reconocimiento que me afecta a mí, pero también seguramente a otras personas que han estado en la administración catalana, desde el punto de vista de la transición hacia las energías limpias, pues que Cataluña no lo ha hecho bien. Y lo debemos de decir. Lo hicimos muy bien al principio, a los años 80 y 90, porque fuimos pioneros a nivel español, a nivel peninsular, fuimos los pioneros. Pero en lo que llevamos de este siglo, Cataluña, por varias razones, y supongo que después tendremos la oportunidad de comentar eso, Cataluña no ha hecho sus deberes tal y como tendría que haberlos hecho y tal como pensábamos que podríamos acabar haciendo. Es mejor decirlo así, lo digo yo, no lo ha dicho nadie más, es mejor decirlo así porque
solamente podemos tener la mentalidad de solucionar un problema si lo reconocemos. Puede que no igual que hace unos años, pero es posible y tenemos que entender y debemos de reconocer que algunas cosas las hemos hecho bien, pero otras no. No puede ser que los que estábamos por delante hemos quedado atrás. Para establecer el marco de la situación, de explicarles que en estas inversiones de las que estamos hablando, de plantas y con nuevas tecnologías que son más medioambientalmente responsables y que los necesitamos para el futuro, y los clientes de las empresas que están aquí lo exigen un punto de decisión. Tenemos la disponibilidad de la energía que venga de fuentes renovables es clave. Sin esta garantía no hay plantas, no habrá plantas en el futuro. Y esta es una realidad. Y lo que decía es esencial, es un tema de supervivencia de la actividad industrial. ¿Cómo veis el tema? Pues bien, el problema es que ciertamente, decimos en los últimos tiempos, y sobre todo en lo que tiene que ver con la descarbonización y la implantación de energías renovables en el país, no se ha hecho bien. Podemos ver cuando se implantan megavatios de renovables y, bueno, cuando se detuvo. Bueno, se detuvo cuando empezó a aparecer un discurso que todavía es incipiente, pero que está ahí. Algo que hace 30 o 40 años era totalmente marginal, pero en la actualidad no lo es. Hay ciertas teorías de crecimiento. Hay gente en el mundo académico y en la sociedad civil que hacen de eso su bandera. Que lo que no necesitamos es crecer, sino decrecer, o sea, reducir el tamaño. Algunos no plantean abiertamente esta idea de decrecimiento. Hay unos estudios, unos PowerPoints fabulosos y hay escenarios del 2050, 2060. Lideraremos el mundo mundial. Pero después ves lo que se ha hecho en la última década, no, lo que se ha hecho en la pasada y en la anterior, y con este ritmo ustedes que han tenido la ocasión de escuchar muchas presentaciones, muchos papers, muchos estudios de esto, muchas prospecciones, al ritmo que se están haciendo las cosas, eso es imposible de conseguir. Incluso con las trampas de que en la primera década del 2020 al 2030 trataremos los temas con mayor deficiencia y las otras las haremos más adelante. Este es el problema que yo creo. Tomar ciertas decisiones tiene un coste político. Porque la sociedad es menos amigo de los negocios, no lo sé, pero quizá porque hay menos aceptación social. Y hace falta que los gobiernos sean valientes en este sentido. Nuestra situación de renovables, no daré cifras porque ustedes ya lo saben, estamos en la cola junto con el País Valenciano, estamos en la cola de la implantación de descarbonización y de la introducción de renovables en España. Porque muchos causan cierto rechazo. Y la administración catalana dice, bueno, haremos un estudio del estudio para ver si mientras tanto, bueno, esto es muy típico
los que hemos pasado por la administración sabemos que eso se hace, pero en esta situación no conseguiremos eso. Un proceso de descarbonización que tiene unos horizontes europeos, que tiene obligaciones, algunas cosas vinculantes, otras no. Si no hacemos los deberes, bueno, esto significa valor para sacar adelante los proyectos de descarbonización y de la implantación de gases renovables, de energías renovables. La energía eólica, pues las condiciones nuestra no es como la de los países nórdicos, pero hay algunas posibilidades. No podemos desaprovechar esas posibilidades. Lo que es, hablando del tema fotovoltaico, hablando de presentaciones, de estudios, la perspectiva 2050 dice que para cumplir con los deberes y para llegar al nivel requerido tendríamos que ocupar el 2,5% del territorio, que por encima, esos son 5.000 hectáreas, creo que ha dicho. Los últimos, me parece que son en los últimos 7-8 años, desde el 2014, 2015, se han abandonado cultivos de 100.000 hectáreas, más que el doble. Significa que no todos los terrenos sirven para poner placas fotovoltaicas, pero si dejamos a un lado los terrenos de cultivo, el regadío, excluyendo los bosques, excluyendo todo eso, hay disponibilidad en el país si lo queremos hacer. Esto es algo que es absolutamente necesario si queremos tener esto. Si uno de los objetivos, que es la soberanía energética renovable. Si no, cuando se cierre el 2028 y el 2035, que es la última de las nucleares que se cerrarán en Cataluña, ¿cómo vamos a sustituir los 3.200 megavatios que vienen a través de la energía nuclear, que es constante, que no depende del sol ni del viento? ¿Cómo lo vamos a sustituir? Pues una parte, si no hacemos los deberes, vendrá de fuera. Tendrá que venir de fuera. No tendremos soberanía entendiendo que la energía se produce aquí, pero bueno, eso es relativo. Yo creo que se trata de tener la energía disponible, si es cerca, mejor, y a un precio competitivo para las industrias y para la gente. El presidente Montilla ya ha dicho un montón de cosas. Tampoco es fácil añadir mucho más, pero como mínimo un par o tres reflexiones acerca de esto. La primera, yo no entiendo mucho, pero tengo la sensación, y me refiero a tus últimas palabras, presidente, que tenemos que separar entre lo que es descarbonizar nuestro país y nuestra economía y lo que significa la apuesta por las energías limpias o renovables. Creo que tenemos que poner una línea entre las dos cosas, porque aunque van muy relacionadas, no van estrictamente en paralelo. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque si realmente vamos a cumplir con los objetivos a los que nos hemos comprometido, al ritmo que estamos yendo, si somos realistas, veremos que no llegaremos. Y si no llegamos y tanto hay en juego, pues entonces, antes de programar como se ha hecho el cierre definitivo de las centrales nucleares, quizá tendremos que repensárnoslo. Porque efectivamente la programación está entre el año 2030, el primero que se cierra, y en 35 Vandellós, la segunda. Si esto no tiene
ningún tipo de compensación, entonces, ¿cuál será el escenario en el que nos encontramos? Yo creo que debemos de hacerlo. Es cierto que no lo harán los políticos en activo porque esto tiene unos costes de imagen que es difícil sostener. Pero los que no estamos tan en activo podemos decirlo. Y yo me atrevo a plantear este tema porque la energía nuclear no debe ser la energía del futuro. Tienen que ser las energías renovables. Pero si lo que queremos hacer sobre todo es descarbonizar y establecer como primera prioridad luchar contra el cambio climático, pues tenemos que entender que la energía nuclear es una energía de reserva por si los planes no se cumplen o por si no llegamos a tiempo. Y creo que hay ciencia, talento, profesionalidad y tecnología suficiente para llevar este debate con serenidad, sabiendo que nos jugamos mucho. Este es un tema que yo quería, como mínimo, mencionar, porque, vuelvo a decir, no es parte del discurso habitual, pero si somos realistas mínimamente, creo que esto es algo que debemos de recordar. Esto no ha de ser un obstáculo para frenar los planes que ya hay para implementar las energías renovables. Por supuesto que no. Pero una cosa es no frenar y otra cosa es acelerar. Y una cosa distinta es ir hacia un escenario donde estamos fuera de control. Y la guerra que hemos visto en el último año y medio ha puesto en evidencia y también se refirió a eso el presidente Montilla, que el no tener la soberanía energética en España, en Cataluña, en España, la península, sino al menos en la Unión Europea, que no deja de ser un club de socios estable, si no tenemos esta soberanía puede tener un precio muy alto, muy alto. Y por lo tanto yo sí que apostaría a nivel europeo tener una soberanía energética cuanto más alta mejor. Sobre todo, bueno, para no depender de personas que no controlamos ni que controlaremos en el futuro. Y los mismos alemanes que pensaban que tendrían una buena relación con su fuente principal de energía, pues ahora se arrepienten de la situación y de su decisión, sobre todo cuando han cerrado todas sus centrales nucleares. Bueno, estas son reflexiones y espero que sirva de reflexión. Hemos hablado de energía nuclear y seguramente se hablará más porque hay personas que dominan mucho este tema. Hay la posibilidad, está surgiendo la posibilidad de los crackers, construir pequeñas centrales nucleares para alimentar los crackers y así hacer esta transición con tener una energía más renovable, para que la energía renovable pues pueda seguir, porque cuando desaparecen las unidades productivas porque no tenemos la energía suficiente ni de la calidad necesaria, pues las plantas se llevarán a otro lugar. Supongo que durante el día este tema surgirá. El tema de internacional y de estar posicionados internacionalmente en Europa, ¿cómo veis el futuro de Europa en vuestra experiencia en el tema de transición energética? Bueno, yo creo que es un proceso, creo que no es reversible, es irreversible y obviamente tenemos que pasar página. El petróleo siempre será necesario para muchas otras cosas porque no nos olvidemos cuántos productos vienen del petróleo. No solamente es gasolina y gasoil. Ahora bien, el proceso de descarbonización yo espero que pueda seguir la hoja de ruta que tenemos en Europa y también a nivel nacional que tenemos aquí, el PNIEC,
que se está revisando actualmente, que se tiene que aprobar en el 24, y en cada revisión hay objetivos más ambiciosos. Yo sería más cauteloso en esto, porque a veces, bueno, una cosa son los deseos y otra es la realidad, que es muy difícil, muy tozuda. Pero tenemos que hacer los deberes de las cosas que aprobamos. Nuestros representantes en Europa, en Madrid, en Cataluña. Yo creo que solamente así podremos tener una cierta soberanía en este sentido más amplio, es decir, no depender del cartel de petróleo se reúna y si le interesa, señor Putin, pues que reduzcan la producción para mantener el barril de Brent a los precios de 90 y 100. Esto es a pesar de, bueno, tantas cosas, hay que ver que hay peligros. Solamente hace falta ver cómo crece la economía de la Unión Europea, las previsiones que hay y la inflación que estamos experimentando. Ellos no tienen ese peligro. Rusia tiene otros problemas, pero los amos del petróleo no tienen esta preocupación. Yo creo que Europa tiene que tener la soberanía desde ese punto de vista, que siempre será limitada, pero tiene que tenerla. Y por lo tanto, seguir la hoja de ruta. No quiero dejar de dar mi opinión en el tema nuclear. Yo no soy antinuclear por temas ideológicos. No lo soy. Yo creo que es una tecnología que está ahí. No creo que sea viable a estas alturas revertir los términos de cierre de las centrales nucleares en España. No lo harán los que están y los otros tampoco lo harán si entran, por lo tanto, al gobierno. Por lo tanto, y pensar en nuevas centrales nucleares, pues igual llegaremos a la nuclear de fusión, pero no sé si llegaremos a ver esto. Tardará unos cuantos años. Y después, otros tipos de iniciativas que han surgido. Hay defensores, Bill Gates, y hay un país de Europa que lo defiende, que es Francia, y quieren hacer hidrógeno que sea verde, aunque sea rosa, y quieren vendérselo a Alemania. Hay una discusión que todavía no se ha acabado del todo acerca de la taxonomía en Europa y la consideración que si las centrales nucleares son verdes o no. El hidrógeno que se produce con energía nuclear es verde o no, y cómo, bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con la financiación de proyectos, pero esta es una discusión abierta y no cerrada. En Europa hay una hoja de ruta común, pero después hay muchas divergencias, por ejemplo, en este tema y en otros temas también, que tienen relación con algo más directo, que es la reforma del mercado, el mercado de término, el mercado corto. Todo esto, hay un borrador aprobado, pero no sé si se va a aprobar este semestre o no, pero este sí que es muy importante para nosotros y para los otros, pero especialmente para las reformas que se quieren introducir, algunas de las cuales son muy necesarias visto cómo se ha comportado el mercado, especialmente durante los últimos 2 años, las terribles oscilaciones que hemos visto. Ahora, Europa tiene que hacer lo posible para tener soberanía. No tenemos petróleo, lamentablemente, menos Noruega, que no es europea, y el Reino Unido, que tampoco lo es, y gas, pues hay poco, los holandeses cada vez tienen menos. Quiero decir que tampoco hay mucho, y tenemos que jugar con nuestras cartas. Si tenemos sol y viento, pues bueno. Pero bueno, este es el camino. Lo otro es seguir dependiendo
La crisis de petróleo ya las hemos vivido algunas y el impacto que tiene sobre la economía y la población es tremenda. Tenemos que ser más capaces de tener nuestro destino en nuestras manos. Una cosa tan importante como hemos visto para toda la vida y sobre todo para el desarrollo y el mantenimiento y la atracción de la industria en nuestro país. Presidente, más una pregunta, si me lo permite. Sí, que quería añadir un concepto, pero un concepto que yo particularmente prefiero en este tema de transición energética ser europeo que no europeo, claramente. Porque a escala global seguramente quien más hace los deberes, aunque no lo haga del todo, son los europeos. Si tenemos en cuenta que en el mundo aún hoy el 80% de toda la energía, de todo lo que se consume son combustibles fósiles, el 80%, si esto nos lo miramos a escala europea, seguro que el porcentaje es diferente, ¿no? Y seguro que es muy inferior. Por tanto, si alguien está haciendo bien esta transición por encima de otras realidades geográficas, pues es Europa. Otra cosa es que se haga con la convicción y al ritmo y con los plazos que habría que tener para estar en una posición más ideal, que esto ya es cuestionable, pero si nos planteamos el mundo en su conjunto, el hecho de ser europeos hoy nos da más confort en este sentido porque estamos haciendo una mayor contribución en el planteamiento general. Es cierto que en otros lugares del mundo los que más daño hicimos durante muchos años fuimos nosotros. Y también quizás sería cierto. Pero bueno, la realidad es la que tenemos actualmente y en este sentido, pues yo creo que ahora estamos en uno de los mejores lugares del mundo. En este sentido, para la transición energética. Bueno, yo querría presumir y decir que nos sentimos satisfechos de dónde estamos y trasladar un mensaje optimista. Pero esto que ha dicho antes, hace un rato, hablando de en Cataluña, o no solo en Cataluña, de la voluntad de hacer las cosas y de tirar adelante y atreverse a hacer cambios, pues desde fuera del mundo político nos preguntamos, ¿y esto cómo se cambia? Que es una pregunta difícil. ¿Cómo conseguimos pues que haya una voluntad y unos pasos hacia adelante? Pregunta difícil, pero a lo mejor así nos acercamos y ajustémonos al guión, porque tenemos un horario. Bueno, yo tengo una primera respuesta que no es la única, ¿no? Pero pensad que los cambios de mentalidad son los cambios más difíciles, los más complicados, los cambios culturales. Porque las inercias pesan mucho y cambiar la mentalidad o los valores de un país o hacerlos evolucionar, esto es algo que cuesta muchísimo. Mi sensación, que ojalá me equivoque, yo tengo la sensación de que en nuestra casa este cambio de mentalidad se está produciendo en un sentido que no nos va bien, porque se imponen discursos y se imponen decisiones y actitudes que en lugar de hacernos avanzar o nos estancan o nos hacen tirar para atrás en el sentido de cómo tratamos la aproximación a la actividad económica en general. Esto requiere pues una mentalidad, una actitud, y en el momento en el que compites con todos prácticamente, esta actitud es aún más importante porque en el día a día hay muchas personas que quieren lo mismo que tú. Y que si son más activos y tienen una mentalidad mucho más abierta, en este sentido, pues acaban generando mucha más actividad propia que otros. Esta es mi sensación, pero ojalá esté equivocado porque a mí me gustaría que esto no fuese así. Y si me equivoco, pues tanto mejor. Es una sensación personal después de ver la evolución de ciertas cosas y de cómo se toman decisiones en ciertos ámbitos. Y no hablo solo de Cataluña. Hablo un poco también
en líneas generales, y podría ser incluso un discurso que afectaría al conjunto de la Unión Europea en relación a otras realidades económicas del mundo que hoy pesan mucho más. Insisto, ojalá no tenga razón en esta apreciación, pero si lo estuviese, tenemos que corregir el rumbo, porque sabemos que si corregimos el rumbo, es decir, volver a equilibrar el péndulo de la mirada ideológica sobre la realidad del país, no es inmediato. Esto se tiene que comenzar cambiando el péndulo y en algún momento volveremos a tenerlo en el centro. Tampoco hace falta en el otro extremo, pero en el centro sí. El presidente Montilla hablaba del crecimiento, ¿no? Bueno, yo pienso que hay que hacer pedagogía y sobre todo asumir por parte de las personas que tienen responsabilidades y sobre todo los que no las tenemos y las que sí han tenido, pues hay que decir las cosas no para complacer a la gente. Esta es una tendencia que está allí, de decir lo que la gente quiere oír. Bueno, pues hay que decir a las personas lo que a veces no quieren oír. Y hay cosas de estas que hay que hacer. Yo creo que las personas responsables, más allá de la política, me refiero, pues también incluye el mundo académico, el mundo de la comunicación, el conjunto de la sociedad civil, el mundo empresarial. Hay que decir las cosas como son. Esto es lo que quería decir en este clima, como hablabas tú cuando yo comentaba lo de las teorías retardistas o de decrecimiento, que tampoco quieren acabar de dar el paso. Pero en cualquier caso, las consecuencias de una y otra, hacer creer a la sociedad que se puede continuar viviendo bien sin hacer ciertos deberes. Las empresas, igual que vienen, se van. Quiero decir, esto de una sociedad próspera no es algo eterno. Esto ocurre si haces tus deberes y si se hacen los deberes de forma colectiva y todo el mundo asume la responsabilidad. Y esto significa, pues, asumir riesgos por parte de los que tienen que asumirlos. Empresas asumen riesgos, gobiernos asumen riesgos, las familias asumen riesgos. No tener tanto miedo al riesgo. Hay mucho miedo al riesgo y esto lo vemos también en la sociedad catalana. No solo esta a la que nos hemos referido sobre el clima social, sino también a una parte de su dirigencia. Todo busca cosas más seguras, ¿no? Family office, porque, bueno, qué lío. Trabajadores, impuestos. Esto también. Esto se ha perdido. Es una parte del país que no ha ido más, sino a menos, a pesar de que haya otras realidades, como nos explicaba Pere Navarro, con los proyectos empresariales que hay, los nuevos proyectos, gente más joven, pues también hay gente que asume riesgos. Pero yo creo que se tiene que hablar bien de la gente que asume riesgos, de las empresas y los empresarios que asumen riesgos y las administraciones que asumen riesgos, porque, en definitiva, si no, la decadencia va a ser muy lenta, pero inevitable seguramente. Mensaje positivo, un poco para acabar y terminar. O sea, que me toca a mí, ¿quieres decir? No, a los dos. No, el mío ha sido positivo. Creo que de ninguna manera hay que... Quiero decir, el país está razonablemente bien. Los problemas... el problema es que podríamos estar mejor y que no tenemos nada seguro. Las cosas cambian en poco tiempo y, por tanto, hay que espabilar.
mensaje positivo. No, ahora... Para acabar con un tono positivo, si no hubiésemos nacido los que estamos aquí y pudiésemos elegir, ¿dónde elegiríamos nacer? No, pregunto, si no hubiésemos nacido y pudiésemos elegir dónde nacer, ¿dónde elegiríamos? ¿Qué dices tú? En el The Factory. Lo digo porque si lo miramos con una mirada amplia, formamos parte de un país como el que formamos. No deja de ser un privilegio porque a escala mundial tenemos toda una serie de activos y de realidades positivas que muy pocos otros tienen. Una de ellas, por cierto, que no hemos comentado aquí porque quizás no tocaba aquí, es que los europeos hemos conseguido desarrollar un estado del bienestar que da garantías de seguridad a toda la población indistintamente de su posición o de su origen, y en pocos otros lugares del mundo se puede conseguir. La pregunta, pues, es si esto es sostenible con la línea que llevamos, pero hasta ahora lo hemos conseguido. Es un valor estable dentro de la Unión Europea y un valor claramente positivo. Claro, como ciudadanos del mundo, poder vivir en un entorno de estas características no es ninguna tontería. ¿Qué quiero decir? Pues que tenemos deberes por delante. Por supuesto que no hay cosas que se hayan hecho suficientemente bien, y he dicho algunas a escala nuestra local, también es evidente. Pero no olvidemos que formamos parte de una realidad tangible, positiva, que comparada con otros muchos o casi todos, es hoy diferencialmente muy buena, y que por poco bien que hagamos las cosas en un futuro, seguiremos viviendo en uno de los mejores lugares donde vivir en el mundo. ¿Presidente Montilla? No, estoy de acuerdo. El problema es que para que esto sea posible dentro de 10, 20 años, hay que hacer los deberes. Y yo espero que se hagan, por supuesto. Aunque un grado de escepticismo también hay que tenerlo. Viendo cómo van algunas cosas. Quiero decir que no por no hacerlo, sino por intentar superar las cosas, para superar las dificultades. Y bueno, pues en definitiva yo creo que efectivamente cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, al final aquí hay personas que han nacido aquí y otros que tomaron la decisión de venir a vivir aquí. Es decir, no es por casualidad, es precisamente por estas virtudes que también tenemos. Muchas gracias. Todos los que estamos aquí tomamos nuestra parte de responsabilidad para lograrlo. Muchísimas gracias por sus contribuciones. Antes de continuar, si no les importa, esperan un segundito que vamos a hacer una fotografía de familia para todos los medios y continuamos enseguida. Gracias.